El día de hoy me da muchísimo gusto recibir en nuestro estudio a Jorge Cantero. Vamos a arrancar con él con un tema que es el miedo. Pues este es tu libro, que justamente te has especializado en ello. Jorge Cantero, Enfréntate al miedo. Hola, gracias por invitarme y bueno, por la oportunidad de platicar de esto. El miedo es algo muy extendido, todos tenemos miedo y como suelo decir, el que cree que no tiene, no entiende bien el miedo. El miedo es natural y es una defensa para salvar nuestra vida. Entonces, obviamente todos lo tenemos, ¿no? El problema es cuando se nos sale de control y esto que decías, empezamos a temer todo lo que nos rodea, toda la inseguridad que nos rodea y nosotros lo aumentamos y lo hacemos desproporcional. Pero miedo, pues sí, todos nos podemos identificar porque todos tenemos. Todos tenemos miedo y es justamente lo que decías. A lo mejor el miedo pues se da en una circunstancia específica, cuando nos van a robar, sentimos miedo. El problema es cuando ese miedo ya se extiende, siempre me van a robar, estoy temeroso de salir a la calle, cuando ya se convierte eso en una emoción permanente. Y ahí es donde está el problema. El problema justamente es cuando tu cerebro distorsiona la realidad y vuelve las cosas vagas y amplias. Déjame explicarte por qué es importante la diferencia entre la emoción natural del miedo y el sentimiento de la angustia o la ansiedad, que en realidad eso es lo que la mayoría de nosotros tenemos. El miedo es una emoción natural que pues, es respuesta a un estímulo concreto, ¿no? Un estímulo que pone en riesgo tu vida, como pudiera ser efectivamente un asaltante, como pudiera ser un animal que te ataca, como pudiera ser una llave del gas en la casa abierta que está saliendo, ¿no? En el momento en el que el estímulo concreto para, deberías dejar de tener miedo. Es decir, giras la llave del gas y se acabó, el asaltante se va, o ese peligro para, debería irse el miedo. Pero el cerebro, que es tan maravilloso y que piensa todo, empieza de pronto a hacerse ideas, empieza a decir, ¿y si vuelve a aparecer? ¿Y si vuelvo a estar en riesgo? Y si resulta que no cerré bien la llave del gas y entonces continúa saliendo y nos mata a todos en la noche, eso no es algo que está pasando, no está ocurriendo en ese momento, pero la mente te empieza a sugerir ideas. Y entonces ahí se genera la angustia, que a diferencia del miedo, es temerle a algo que no existe, algo que no está ocurriendo. Por eso es que la angustia es tan vaga y permanente. ¿Cómo la detienes? ¿Cómo sabes cuándo ya no tienes que temer y cuándo no? Si tu cerebro sigue sugiriendo, preocúpate porque hay algo que pudiera estar mal y amenazarte. Aunque no esté aquí delante de nosotros, aunque no esté en contacto con nosotros. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes que tú ves en terapia? Porque déjenme comentarles que Jorge es psicólogo, ves a muchísimas personas en tu consulta, entonces me gustaría saber qué te dice la gente que te va a consultar por este tema, cuáles son los miedos más comunes. La gente le tiene un pánico atroz a estar solos. La mayoría de la consulta que tengo tiene que ver muchas veces con depresión, pero la depresión causada por separaciones, duelos, pérdidas, Sí. muertes. Este miedo a la soledad o esta angustia de soledad es terrible. Ese es uno de los primeros. La angustia de que la pareja me esté siendo infiel, de que me esté fallando, también. Angustia a perder el trabajo, angustia a no ser suficientemente importante, fracasar, fallar, no ser una persona exitosa. Esos son, por lo regular, esos son. Y me gustaría desglosar cada uno de estos miedos y cómo podemos enfrentarlos. Tú nos decías, a la soledad es el más común de todos, a las pérdidas, a los duelos, a las personas que se van, que mueren, divorcios, que es lo que estábamos platicando antes Divorcios, sí. antes de entrar al aire, separación de parejas, aunque no estén casados necesariamente. ¿Cómo Así es. podemos enfrentar todo esto? Mira, la verdad es que no hay una receta de cocina, pero sí puedo decirte que es un rodeo, ¿de acuerdo? El miedo para el ser humano casi siempre, o al menos lo que yo he encontrado en la consulta diaria, es que el prototipo de nuestros temores es la muerte o la muerte dolorosa, que al final del día representa simbólicamente la pérdida de todo. Dicen los budistas, y dicen bien, que nada es permanente y todo se acaba. Todo cambia, todo se acaba, te enfermas, te deterioras, la gente que amas se va, todo se va. Pero nosotros tenemos este deseo inconsciente un poquito infantil de permanencia. Odiamos hablar de la muerte, nos soñamos casi inmortales, aunque por dentro sabemos que no es así. Y a la gente que amamos también, lo que poseemos, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Entonces el solo hecho de pensar en la pérdida es el prototipo de casi todos nuestros miedos. Si no tienes nada que perder, nada, lo más probable es que tampoco tengas miedo. Entonces, bueno, lo que
el método que yo trabajo en la consulta es una cosa que llamo voluntad de arrojo. La voluntad de arrojo para mí es el deseo consciente, la decisión voluntaria de seguir adelante aunque tengas mucho miedo. El miedo es una reacción natural que te va a hacer ya sea paralizarte o huir. ¿Para qué? Para salvar tu vida, para no tener daño, para mantener la comodidad, etcétera, etcétera. A veces eso va a salvar tu vida. Si tú fueras capaz de desarrollar una voluntad de decir, sigo, aunque me duela, entonces podrías sobreponerte al miedo, porque aquí la primera parte importante. Si no tienes miedo, no puedes ser valiente. ¿Cómo? Claro. O sea, si no tienes miedo, no puedes ser valiente. ¿Cómo ser valiente si no tienes algo para empezar que te esté jalando hacia atrás? Entonces, lo primero es, a la emoción tú no la combates de frente, ¿Qué es la lo que decías rodeas. en tu blog? Exacto. Precisamente eso que estás diciendo ahorita, cómo las Sí. emociones no las podemos controlar. No, no puedes. No se puede porque sería absurdo que tu cerebro te diera, es un ejemplo que uso frecuentemente, sería absurdo que tu cerebro te diera el password. Si tú tienes una alarma en tu casa, no le vas a estar dando la llave a todo el mundo para que entre. Tienes la alarma para que no se pueda entrar a tu casa. Las emociones son también nuestras alarmas. Si nosotros tuviéramos una forma sencilla de apagarlas, todo el tiempo estaríamos en riesgo de morir. No sentiríamos asco ante un alimento estropeado. No sentiríamos sorpresa cuando algo entra de pronto aquí, entran y azotan una puerta, nos va a sorprender. Si nosotros pudiéramos apagar todo eso voluntariamente, moriríamos todo el tiempo. Entonces, no tenemos un password, pero podemos rodear. Si tú encuentras, la clave es esta, si tú encuentras algo que tenga más valor que tu miedo, te vas a sobreponer. Si tu miedo es más poderoso, es decir, si salvar tu vida, no tener dolor, seguir cómoda y todas las que se pueda derivar de ahí es más importante, nunca vas a dejar de tener miedo. Pero si encuentras algo que sea más importante, el amor por alguien, por ti mismo, la valentía por sí misma, ser justos, hacer lo correcto. Si tú encuentras un ideal más grande, no es que vas a dejar de tener miedo, es que va a ser más fácil que te avientes. Claro. ¿Y así es con todos los miedos que estabas comentando? Con todos, sin importar lo grande que sea el miedo, si tú encuentras algo grande por lo cual luchar, vas a sobreponerte. Y de hecho por eso yo no hablo de anular el miedo, yo de lo que hablo siempre es de trascenderlo o superarlo. Vamos a ver el tema del divorcio que platicábamos. Una persona ha sido instruida, educada desde pequeña, no me debo divorciar porque es moralmente ilegal. Ya es legal en cuanto a normas, ¿no? Y estatutos, pero moralmente es ilegal. Entonces, no quiero. El marido me golpea o me ha sido infiel o definitivamente ya, olvídate que sea tan grave, ya no lo quiero. Ya no lo quiero y no quiero estar con él, se acabó el amor. Pero no debo, no puedo, me da mucho miedo. ¿Qué me van a decir? Si nada más te quedas en eso, no te vas a divorciar jamás. Pero ¿qué hay de tu amor propio? ¿Qué hay de tu posibilidad de ser feliz? ¿Valen? ¿Vale la posibilidad de que tú encuentres amor más adelante? ¿Vale la posibilidad de que tú cuides tu salud? ¿Es más importante tu bienestar? Si es más importante tu bienestar, claramente te vas a dar cuenta, demonios, estoy sufriendo, estoy en una relación que me está haciendo daño, tengo miedo, pero es más importante estar bien. O ese miedo de no poder mantenerse por sí misma, que es muchas veces ese pretexto que utilizan las mujeres, el que no, me quedo por mis hijos, pero en realidad es por el dinero, ¿no? Porque me está manteniendo el esposo. Entonces, ¿cómo decirles o qué decirles a las personas que nos están viendo que a lo mejor tienen miedo de que no van a poder salir adelante por ellas mismas? Justo por eso en el libro hablo también de algo muy importante. La voluntad de arrojo de la que te estoy hablando necesita del carácter. O sea, tú no puedes tener voluntad de arrojo, es decir, este deseo voluntario de aventarte al riesgo si no tienes un carácter detrás. Y el carácter se forma con los principios. El carácter se forma educando y cultivando tu posibilidad de ser fuerte, tu posibilidad de ser honorable, etcétera, etcétera. Entonces, primero lo primero. Primero necesitas trabajar tu carácter. Una persona insegura va a ser mucho más difícil que se aviente. Primero lo primero. La voluntad de arrojo depende de una caja de herramientas que se llama principios, que a su vez fortalecen tu carácter. Un carácter fuerte va a generar una persona que no se va a dejar, que no se va a rendir. Lo ves en la calle todo el tiempo. Qué pedazo de persona, ¿no? ¿Qué carácter tiene? Ese es el chiste, desarrolla el carácter. ¿Te has dado cuenta cómo hemos perdido mucho de eso en las escuelas, en casa? Por eso estoy en esta, digámoslo así, campaña tan
reiterativa de volver a los principios, porque se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado lo que hace a una persona buena. Y se nos ha olvidado que cuando una persona hace lo correcto, por lo regular es una persona fuerte. No porque está haciendo lo que la sociedad le dice, no porque está haciendo lo que a todo mundo conviene, porque está haciendo lo adecuado. Por convicción. Sí, no es un moralismo anticuado, es un cuidar de mí, de los demás. Entonces nos olvidó. Ahora estamos en la filosofía de sálvese quien pueda, ¿no? Estamos en la filosofía de todos por sí mismos y un individualismo extremo. Oye, no, pues para cambiar eso tienes tus libros, hay forma de salir adelante, hay forma de superar nuestros miedos. Este es tu libro Enfréntate al Miedo. Ustedes recuerden que también Jorge tiene otros libros más. Nada más coméntanos en dónde te podemos encontrar, cómo se llaman tus libros, redes sociales. Mi otro libro se llama Regreso al Origen y trata sobre la felicidad y el bienestar. Y bueno, me pueden encontrar en Facebook, jcanteromx, mi página personal www.jorge-cantero.com. Perfecto, que ahí también está subiendo videos Es en los que van a poder conocer más acerca de este tema. Jorge, te agradezco mucho como siempre. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Regresamos.